¿Qué tal? Sean bienvenidas, bienvenidos a Pasajero Atemporal. Soy Osoxe y bueno, pues esta mañana, aunque nosotros estamos grabando en otro horario más nocturno, pero bueno, en la fresca de la mañana, les deseamos un bonito día y estamos en esta ocasión con varias y varios invitados especiales. Tenemos de este lado Dalia de Tlaloc Yum. Hola, Está hola. por acá nuestro buen amigo Raz Mexica, Mexica Warrior. ¿Cómo estás, Giovanni? Pero mejor conocido como Raz Mexica. Guaguán, guaguán. Y por acá nuestro buen amigo también Fabián García, que nos estuvo acompañando también en un especial que se dedicó el fin de semana pasado a el Día Internacional del Reggae. Y bueno, no ha llegado, pero ya viene en camino. Por ahí Pepe Rasta, MDK Dub, en un momento también ahí se suma a la conversación. Lo esperamos en un ratito. Y bueno, pues sean bienvenidas, bienvenidos a esto que es Pasajero Atemporal. Y justamente es lo que vamos a platicar hoy para quienes no tuvieron la oportunidad de aventarse un ratito el conversatorio breve, que lo hicimos breve, pero queríamos ahondar un poquito más, platicar un poquito más del tema sobre el Día Internacional del Reggae, de todo lo que conlleva, pues toda la filosofía, el modus de vida, el disfrutar sobre todo de la música, del reggae, de su filosofía, y de varios conceptos que tienen que ver con ello. Comentábamos en el conversatorio, perdón, que justamente Winnie Mandela en 1992, a raíz de un discurso que, bueno, llamaba a la unidad, a todo lo que conlleva y lo que representa el reggae como tal, eh, tuvo como cierto impacto y a raíz de la celebración de este discurso, un par de años después, si no mal recuerdo por ahí del 94 o algo así, hacen ya la instauración de lo que sería el Día Internacional de Reggae, que bueno, pues en varios países se vio y se notó bastante eh, el, el, la influencia afroamericana, pero también Latinoamérica uniéndose a este tipo de celebraciones. Y bueno, pues el sábado 1 de julio se tuvo, obviamente aquí en Aguascalientes, un festejo por parte de Tlaloc Yum, que también obviamente queremos mencionar que se invitaron a otros representantes de otros proyectos, de colectivos, como los Dub Vibes International, como otros MCs, otros selectas, otras representaciones. Además que invitamos en esa ocasión a Fabián Huerta, que aparte que pues está siempre sumándose ahí a la colectividad, a los proyectos que tienen que ver sobre todo con el arte y la cultura. También por ahí nos compartió un brevario bastante interesante sobre historia y que si me lo permiten vamos a ir platicando sobre todo y de esta temática como tal. Si nos puedes compartir un poquito justamente de lo que platicamos ahí en este conversatorio y pues bueno, pues vamos desarrollando y vamos opinando y vamos cotorreando. Esta es una charla que está dedicada justamente, es como el eco a este Día Internacional del Reggae. Sí, de hecho, comenzábamos precisamente lo de la charla a partir de las dos cuestiones que se van juntando, ¿no? Música y cultura, porque creo que es algo bastante curioso que a partir de finales del siglo XIX y todo el siglo XX, cada vez que va surgiendo un género musical nuevo, también se va adoptando una cultura, una vestimenta y una ideología muy particular sobre ese género, ¿no? Y bueno, el reggae no era la excepción. Pero sí estábamos hablando precisamente que sobre todo la gran influencia musical que tiene Jamaica en ese sentido, que muchas veces no se reconoce del todo, pero como, bueno, ellos, mucho la música ha estado muy unida
a muchos eventos culturales, es decir, el ska, la independencia de Jamaica, el rocksteady como un movimiento un poco contra la pobreza, esta cuestión de la dictadura y de los problemas económicos por los que pasaron, y cómo finalmente el reggae viene con este inicio de la democratización de Jamaica, ¿no? De la llegada de la democracia y una esperanza nueva, y que se junta precisamente con esta religión que son los Rastafari. Todos los seguidores precisamente de Rastafari, que es en este caso un LA. emperador, ¿no? Africano, que Etíope, era ¿no? medio dictador, pero sin que lo supiera, pues se convirtió en el símbolo de todo un movimiento espiritual, filosófico, religioso, de estos de renovación, y que bueno, se ven las fotos cuando fue a Jamaica, cómo lo reciben, precisamente porque lo ven como un Mesías, ¿no? El Mesías que los va a llevar a la tierra prometida. Y sí les ofreció tierra en Etiopía, pero bueno, como que no hubo un éxodo como se esperaba. Pero sí él llegó precisamente al trono después de una guerra civil, donde él pues, fue uno de los que participó, ¿verdad? Con los militares para quitar una reina, bueno, a la emperatriz que estaba anteriormente, se hace del poder, pero bueno, imagino que en Jamaica con esta profecía precisamente de Marcus, se hace esta idea de que vean, vamos a voltear hacia África y de ahí va a surgir un rey negro y él nos va a guiar. Y bueno, coincidió, ¿no? De que lo nombran emperador y bueno, pues, lo asocian inmediatamente. Aunque bueno, Marcus Garvey era bastante, podríamos decir, crítico hacia Selassie, precisamente por porque bueno, ahí Selassie era, bueno, Etiopía era la esclavitud no se había abolido, tenían bastantes cuestiones, pues como en muchos países africanos, ¿no? Sabemos que hay bastantes cuestiones ahí discutibles sobre los gobiernos, pero bueno, coincidió inmediatamente desde Jamaica, lo identificaron y pues, se convirtió sin saberlo en un profeta y una cuestión, en la figura central de un movimiento espiritual religioso que probablemente cuando se enteró, pues ni cuenta se había dado, ¿no? Pero fue algo como que le cayó yo creo que también de sorpresa. Aunque bueno, también es cierto que sí tenían ciertas cuestiones divinizadas en Etiopía, porque los reyes de Etiopía, desde siempre, bueno, desde que se hicieron católicos, poco a poco va surgiendo este libro que legitima precisamente toda la descendencia de los emperadores etíopes hacia el rey Salomón, y que es otro de los libros sagrados que usan los Rastafari, ¿no? Este libro, porque, bueno, supuestamente tuvo un hijo con la reina de Saba, y ese hijo es el que se regresa y el que va a gobernar en Etiopía, y su descendencia supuestamente es la que seguiría gobernando hasta que ya se Selassie. Que bueno, ese era el discurso. Entonces, claro, era un rey Dios, por así decirlo, ¿no? Siendo todos católicos, bueno, cristianos coptos, pues era un cristianismo muy marcado, muy orgulloso, sobre todo por esta amenaza de los musulmanes que estaban en los demás países, ¿no? Egipto, y bueno, todo alrededor. Entonces, claro, crean una cuestión de identidad muy fuerte, que de alguna manera eso también se ve reflejado porque en Jamaica cuando retoman esto, los Rastafari toman cosas de la Biblia, toman el libro eh, de los etíopes, toman varias cosas, incluso cambian bueno, digamos que vuelven a traducir la Biblia hasta un punto que le cambian el nombre bueno, a Yahvé o Jehová y simplemente Yah. Por eso ganja, ¿no? La idea de la hierba sagrada o lo que tiene que ver con Dios. Entonces, claro, hay una cuestión religiosa que reinterpretan, que ellos cambian, que retoman. Por eso tienen muchos símbolos del judaísmo, por eso esas referencias constantes a Sion y a cuestiones que tienen que ver con el judaísmo, que uno dice, bueno, ¿por qué toda esta mezcla? Bueno, porque tiene este trasfondo cristiano. Y muchos de los músicos de reggae se van a convertir o van a provenir de esta creencia, ¿no? De los Rastafari. Por eso muchas de las canciones constantemente, bueno, sobre todo en Bob Marley, ¿no? Hacen pues seño a eso, ¿no? Nos robaron de África, nos trajeron para acá, pero vamos a regresar. Regresaremos a África viéndolo ellos como un mundo, como un paraíso perdido, ¿no? Una cuestión mesiánica, donde precisamente Selassie sería el emperador o el Mesías que los va a guiar hasta este reino. Y vuelve como esta onda de que
que te hice incluso el comentario ese día como de la tierra prometida, ¿no? Como aquí está el Mesías que nos va a llevar, o sea, es como un reflejo, siento yo, de esa misma eh, eh, peculiaridad que sucede con justamente con ese reflejo en el cristianismo que sucede bueno, que viene de otras, también de otros reflejos del mismo cristianismo históricamente, pero viene a sumar de nuevo esta parte de fe, de esperanza, de búsqueda, de encuentro, pero también bueno, sobre todo para pues la negritud, ¿no? Es muy complicado. También recuerdo que comentabas que justamente Haití y Jamaica eh, fungen o nacen como pueblos casi prácticamente como criaderos de esclavos, en el que, bueno, pues es como, bueno, ¿para qué los traemos de tan lejos? Mejor aquí y hacemos una producción, porque realmente así se veía, eso es lo que sucedió con esos países, pero tuvieron eh, pues la posibilidad de cambiar muchos aspectos históricamente, bueno, en algunos casos, y sobre todo en esa época Jamaica pues tuvo esa opción de poder absorber todo eso a raíz de esta visita del emperador y de todo este cambio, o sea, fue como una situación demasiado coincidente, ¿no? Creo yo. Sí, es todo un mix bastante, pues loco, ¿no? Que un emperador africano que andaba por su cuenta, ¿no? Haciendo un golpe de estado, se corona emperador, de repente resulta que es el Mesías esperado por una isla del Caribe mientras él andaba de su gira, ¿no? Porque bueno, este movimiento ya tenía desde que lo coronaron, entonces cuando él llega de visita, pues se da cuenta de esta euforia que existe y de esta fascinación que tiene pues el pueblo de Jamaica hacia Etiopía, cuando probablemente mucha de la gente que sentía esta fascinación pues ni siquiera podía ubicar a Etiopía en el mapa o no tenía ni idea de dónde estaba. Porque claro, mucha de la cuestión religiosa pues, surge también de la necesidad, de la cuestión de la pobreza, la desesperación, el tener una esperanza. Pero claro, hay muchas cosas positivas de las cuales van tomando los Rastafari, ¿no? Las cuestiones de Claro. la moda, o sea, toda una filosofía que van incorporando, digamos, a esta cuestión. Sí, no nada más se quedó pues en esta situación de, es una profecía y pasó y bueno, no fue así. Creo que más allá de cualquier circunstancia, como bien dices, lo positivo creo yo aquí es que a raíz de eso hilaron muchos otros aspectos que justamente eso hace que se enriquezca demasiado. Y por ahí le mando saludos al maestro Abraham Velasco, tuvo oportunidad de ir a un festival de jazz, si no mal recuerdo, con una de sus bandas a Jamaica y dice así de, güey, o sea, Bob Marley es una deidad, cabrón, o sea, no, o sea, es impresionante, pero también dice, te das cuenta de lo que hizo también él, o sea, no nomás es, ok, bueno, lo que sucedió con Rastafari o Haile Selassie, pero no nomás fue con eso, ¿no? O sea, Bob Marley como tal creo que es más, hizo que trascendiera más el mensaje, ¿no? Definitivamente. Sí, porque con la música, o sea, con él es con lo que realmente el resto del mundo se da cuenta de esto, ¿no? De qué es el reggae, de que existen los rastafaris, que primero no los entienden muy bien, de hecho muchos empiezan a copiar más bien por moda, cuando, bueno, los rastafaris se supone que se dejan el pelo largo, que se empiezan a formar las rastas, pero se lo dejan por lo de la Biblia, ¿no? De no cortarse el pelo, no cortarse la barba, tal como lo hacen los judíos ortodoxos. O sea, tiene toda una filosofía detrás, ¿no? Pero bueno, claro. Luego los occidentales, en Estados Unidos, sobre o en muchos otros, pues empiezan a copiar algunas cosas. Y pues claro, también en Estados Unidos estamos hablando de que coincide con el hecho de que ellos estaban con la plena psicodelia. Entonces las drogas o cualquier cosa que tuviera que ver con las drogas también les fascinaba. ¿No? Sí, entonces, claro, se mezclan varias cosas. También aquí venían muchos norteamericanos con otras ideas completamente diferentes a probar peyote, que pues obviamente es muy Hongos, diferente
¿no? Para los nativos, para los rarámuris, que no para alguien que llega pues, porque se quiere poner igual y quiere tener misiones religiosas cuando pues, no es su cultura. Pero Claro. bueno, era parte de este boom y la música realmente con Bob Marley creo que es el que más le da este impulso a nivel mundial. Así, por ahí querías comentar algo, Raz. Ah, no, está bien, escuchando, está muy bien. Sí, pues realmente sí, sí es muy congruente, ¿verdad? Ya ahí nada más, pues sí, la cuestión como aclarar, ¿verdad? Así las cuestiones ahí de tal vez de este personaje, o bueno, en este caso, ¿verdad? Que algunos lo reconocemos con fe, ¿verdad? Claro. No como una deidad, sino como eso, como un símbolo de espiritualidad y así, porque realmente él no, pues nunca se adjudicó ningún título, la Ah, gente no, fue no, la no. que Lo lo puso divinizó, lo... Sí, 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 claro. y le puso por la cuestión pues, de su movimiento, ¿verdad? Su mensaje, como dices, ¿verdad? Sí, también luchó ahí contra los nazis, liberó varios pueblos, aunque pues existe la otra cara, ¿verdad? Que decían, pues es un dictador, un emperador que tuvo más riqueza que lo que tenía su país, o que, pues, de hecho, en la actualidad Etiopía sigue viviendo en una miseria bien cabrona, pero pues no nada más allá, aquí, en muchos países, ¿no? Obviamente, pues desciende de una dinastía de reyes, de las más antiguas. Obviamente tenía, bueno, no de él solamente, ¿no? O sea, por parte de un legado familiar tenía pues todos esos lujos y eso, pero también es importante reconocer pues que todo, porque muchos dicen, ¿dónde quedó esa riqueza? ¿Por qué nunca liberó? ¿Por qué no alivianó al pueblo? Pero pues todos fue en armamento, ¿verdad? Para enfrentar esas guerras como la de Mussolini, para hacer esos viajes porque no eran ni de negocios, ¿no? Como el de aquí de México, eran como En realidad de, eran como giras, ¿no? Ujú. sí, Políticas, ¿no? sí, pues para transmitir pues esa unidad entre naciones, ya ves que estaba también ahí unido a la Liga de la Unidad Mundial, ¿verdad? Y por ahí lo querían sacar y México lo apoyó, o sea, datos así bien locos. Entonces, por eso él visitó aquí a México, no por un pedo político, sino por una cuestión de amistad, Sí, de de unidad. hacer como convenios o a ver qué. Y entonces por eso quedó el vínculo marcado, ¿no? Hasta aquí se hizo una placa y Ah, sí, pues está la plaza, ¿no? Etiopía, ¿no? y luego Ujú. él en unos años, allá en Etiopía, fundó una que se llama Plaza México también, pero como en símbolo de eso, ¿no? A veces te digo, pues sí, es como dices, mi hermano, los datos pues se transgiversan y pues dependiendo las conveniencias en cada país y las interpretaciones, a veces quedan, ¿verdad? Pero es muy bueno, o sea, escuchar datos reales, ¿verdad? O sea, estar así con datos en la mano y estar bien y está muy chido, se me hace muy interesante. Nada más quería como aclarar eso, porque también existe la otra parte, como dices, la moda como en todas las culturas, en todos lados, porque no nada más en los rastas, pues también es como dices, en lo prehispánico o en lo hindú, así, pues más que nada es como que la gente, la fe y la energía que le da a cada cosa, ¿verdad? Lo que tú vas a creer, como lo que tú dijiste, la necesidad de tener una roca sólida. En este caso, hablando de Rastafari, pues es todos esos pueblos esclavizados, ¿verdad? Que realmente pues sí fueron robados de sus países de origen, pues encontraron como un mensaje, una fuerza para seguir adelante y florecer tanto que pues ahora a nivel mundial son reconocidos, ¿verdad? A través de la música, de sus costumbres, porque hay más allá de eso, a lo mejor a veces no nos llega tanto la información, pero o sea, no nada más por las cuestiones musicales, sino pues culturales, espirituales, ¿no? Así como dices, pues sí, también ellos exigían, pues dijeron, pues todos tienen dioses, ¿por qué los negros no podemos a tener un dios? ¿Verdad? Si todavía estamos como siendo más congruentes, o como dices tú, así como si fueran las coincidencias, pues de estas profecías, ¿no? Que se dieron que tú Ujú. puedes encontrar hasta en Biblias católicas actuales, cristianas, donde te hablan del León de Judá, de los nazarenos, ¿verdad? De todos esos aspectos que vas encontrándoles congruencia y ahí es donde, pues te digo, ya empiezan
ya empiezan así las personas, pues como a decidir, ¿verdad? Ahí como el aspecto de, bueno, pues yo no tanto por divinizar a una persona que también, pues, como todo humano tiene sus aspectos buenos y malos, sino más bien como, pues como ese mensaje fuerte que tiene y sigue permaneciendo en la música, lo que hablábamos, ¿no? Todo el reggae Rastafari, pero sigue conteniendo en su mayoría ese mensaje de unidad, de amor, de paz, de combatividad, ¿verdad? Político, por las cuestiones que pues yo pienso que casi todo ser humano tiene empatía, ¿verdad? Pues nos ha tocado, si no vivirla, pero mirarla, ¿verdad? Algunos sí sentir pues esa todavía discriminación, abolición o todas esas cuestiones pues negativas, ¿verdad? Que nos ofrecen los sistemas, ¿verdad? Entonces, nada más era eso, ¿verdad? O sea, como recalcar eso y pues a mí me da mucho gusto, ¿verdad? Por poder platicar con personas que saben, ¿verdad? Porque hay muchas personas que en realidad no se informan y se conforman pues como con lo de, ahí se va, ¿verdad? Así como lo que dice Dale, o sea, nada más es fumar mota y tener la greña, o sea, va mucho más allá de eso, ¿verdad? A veces las apariencias, sí, es importante decir que hay que adoptar una identidad porque ahora en estos tiempos hay mucha confusión, entonces hoy hay gente, no sé si sea algo bueno o algo malo, en mi persona yo a veces me confundo porque un día veo a alguien con una identidad de una forma y al otro día de otro y al otro día de otro y al otro día de otro. O sea, como un ejemplo vago, no sé, un día fui y vi a un darketo mezclando reggae, ¿va? Dije, ah, chinga, pues como que pues el sello del chamuco en la frente y hablando de y al otro día es cholo y digo, bueno, o sea, todas esas como confusiones a la larga pues sí se convierte más o menos en un genocidio ahí cultural y a veces como es como importante pues rescatar todos esos datos para saber diferenciar y pues hacernos lo que les decía, poquito más exigentes en la música, ¿verdad? Porque también si nosotros permitimos que pase eso, por eso es que ahora la música se hace más pobre, a pesar de que hay un chingo, ¿no? Hay jazz, hay latino, hay Hay millones, ¿no? más influencias, claro. Pero lo único que nos llega, pues es lo que está como más confundido, ¿verdad? Como que los mensajes que dices, pues suena bien, pero realidad, pues no es así, ¿verdad? La Que verdad, veamos tiene al volcán también. más allá, este, el Pinky. Pero sí, Por como ahí dices, o que ya sea, llegó yo Pepe. es que lo que pasa es que con Selassie creo que sí se vuelve un Ajá. poco conflictivo porque tiene varias etapas en su vida, ¿no? O Claro, Sí, sea, sí, no, cuando entra y toma el poder y ya se convierte en monarca, a cuando lo atacan los italianos por segunda vez porque Italia no se ha quedado contenta, ya los había intentado claro. no, claro, una vez, Inglaterra también antes los había intentado, pero bueno, digamos que lo último que le toca son las dos invasiones de Italia, la de Mussolini, donde tiene que huir y que precisamente algunos le decían que cobarde por haber huido, pero bueno, también una estrategia, ¿no? No se iba a quedar ahí. sí, claro, claro, sí, pues surge mucha historia, ¿verdad? Por eso es bien interesante y a mí se me hace muy chido así, te digo que toquen como esos aspectos, porque pues como en todas las historias, ¿verdad? Tanto la propia, nuestra cultura, o sea, tiene, o sea, muchas maneras de interpretar, ¿verdad? De verse, pero nada como tergiversar con los libros en la mano, ¿verdad? Con las cuestiones verdaderas, poder, te digo, gestionarnos, autogestionarnos, y eso es lo que está más chido, y ya de ahí, pues, uno decide, así, pues, uno recobra, pues, por ejemplo, yo en mi caso, en mi persona, pues tomo lo bueno, ¿verdad? De esa cultura, lo que a mí me ha enseñado, me ha aportado, a pesar de que, pues yo no soy Rastafari como así decirlo, pero sí soy un militante, ¿verdad? De esa Sí, sí, te cultura entiendo. y la represento y la respeto. Entonces, también es como, de cierta manera, una misión también tratar de aclarar esas cuestiones, ¿verdad? Como lo que te digo ahora, es como, no nada más ahí, sino también pues en nuestra cultura y en las culturas que siguen, no sé, por ejemplo, en la hindú, ¿verdad? Así por ahí, así, o en la maya, o así, o sea, es como una responsabilidad que uno adopta por la cuestión de espiritualidad, de identidad, porque pues creo que es algo bien importante. Y más te digo, en esos tiempos donde pues todos exigimos derechos iguales,
¿verdad? Que estamos como en un punto donde pues ya no sabemos qué tanto queremos, ¿verdad? Porque pues imagínate si no hay como un orden, ¿verdad? Como una organización, pues a veces siento que se nos olvida que vivimos en sociedades y pues todos pensamos distinto, o sea, nunca va a haber como esa línea recta, ¿verdad? Que todos, pero sí podemos llegar pues a coincidir, ¿verdad? Y a respetarnos y pues a vivir de una manera pues más consciente, ¿verdad? Y por qué no educarnos, ¿verdad? Unos con otros, ¿verdad? Yo escucho datos que aprendo y digo, ah, no sabía esto, o algunos que tal vez comparta y alguien no lo sabía. Entonces, es como mi manera de ver, de crecer, yo creo que es la educación y qué mejor a través de la música. A mí ha sido, yo creo, de mis mejores maestros la música. En todos sus géneros he aprendido, ¿verdad? Me ha forjado como lo que soy y aún en día sigo aprendiendo, aunque la música sea vieja o de otro país, no sé, o a veces hasta ni le entiendo, pero el mensaje, la energía, ¿verdad? Las cuestiones también de no quererse quedar con las ganas de qué dice, o sí, pues traduciendo, buscando, también es cuando te das cuenta de todos esos aspectos históricos, ¿verdad? Que van más allá y dices, ah, pues yo no sabía que esto venía de ahí, ¿verdad? O de esta pequeña isla, o que ese cantante pues hizo liberar mentes a nivel mundial, ¿verdad? Hasta hoy en día, o sea, todo eso de profundidad de asunto se me hace muy interesante y pues qué chido compartirlo más pues, con los hermanos y hermanas, ¿verdad? Ahí damos gracias, ¿verdad? A la vida por mostrarnos esas enseñanzas. Y fíjate que para ir cerrando con esto de Selassie, creo que lo que lo hace una figura también más importante, o sea, es precisamente el hecho de que cuando regresa, estamos hablando de que ya se acabó la Segunda Guerra Mundial, muchos países africanos empiezan a luchar por su independencia, están todos estos movimientos y de alguna manera él encabeza también este espíritu de rebeldía, de liberación, de resistencia, incluso lo que toma la iniciativa de hacer una comunidad africana de naciones, porque Claro, precisamente, llegó a promover una liberación africana, ¿verdad? Llegó a promover también así como no como una iglesia, sino como una congregación Rastafari mundial, a nivel mundial, y de ahí, como dices, en muchos países existen, ¿verdad? A veces son pequeñas, a veces unas son más notorias que en otros lados, pero en todos lados hubo esclavitud y hay gente negrita, ¿verdad? Así como nuestro país te digo, o sea, todos esos lugares, por ejemplo, ese King en la visita fue a todos esos lugares, vio a esas personas, ¿verdad? O sea, cosas que no se hablan, ¿verdad? Pues por conveniencias, digo, hay políticas y cuestiones así, pero como hay cosas buenas, pues también hay cosas no tan buenas, ¿verdad? Pero tocaste, yo creo, el punto más importante, lo que vino a hacer Bob Marley después, ¿no? O sea, a seguir con ese mensaje y llevarlo todavía a un nivel más digerible mundialmente, ¿verdad? Porque pues él iba como pues como lo que era, ¿verdad? Un emperador, un general, ¿sí me entiendes? Pues es otra imagen, ¿verdad? Tenía un mensaje bien chido, pero pues no todos decían, ah, chinga, pues me viene a hablar de paz, pero pues también trae armas y, ¿sí me entiendes? Pero, por ejemplo, ya cuando uno empieza a escuchar los mensajes de artistas como Bob Marley, Peter Tosh y infinidad de personas, que hay incluso ni siquiera ya africanas o negras, ¿sí me entiendes? Ya el mensaje fue tan positivo, tan fuerte que pues no acaba, ¿verdad? Y sigue, y sigue, y sigue. Digo, hay sus lados opuestos, pero en su mayoría yo creo que eso es lo más importante, rescatar como eso, o sea, lo que te impulsa, lo que te libera, lo que te hace seguir adelante, lo que te hace recuperar tu identidad, tu fe, tu espiritualidad y pues compartirlo, que eso es lo mejor, ¿no? De todo, al lugar de estar como escuchando las cuestiones que ahora se ven en día, que yo mato, que yo vendo, que yo hago, que yo soy, o sea, que te impulsan como a cuestiones como, pues, nada más bien materiales, bien banales, y pues a veces, tú lo dijiste, no sé, hasta en la música como de Pink Floyd, o sea, ocupas ahí, ¿verdad? La espiritualidad, todo ese misticismo que te regala la música, la cultura, las experiencias, ¿verdad? Estos chicos también psicodélicos, sin esas experiencias, pues no pudieran transmitir toda esa música, ¿verdad?
O sea, todo tiene sus razones y sus porqués. Entonces eso se me hace súper interesante y pues qué chido poder compartirlo una vez más así con ustedes. La verdad agradezco y pues estamos aquí escuchando. No, y yo creo que el punto ahí, como bien decía Fabián, de alguna manera para cerrar como ese tema como tal, esta situación de que fue el punto de partida independientemente de la visión o la situación o a veces hasta de manera profética o circunstancial o accidental que le pasó a este personaje etíope que trascendió mucho más y que obviamente tuvo esa esencia o esa pequeña chispa que hizo que se encendiera con personajes como el caso especial de Bob Marley, por ejemplo, entre muchos o varios personajes de esa época con ese ímpetu de lo que formó las raíces de lo que ahora es el movimiento Rasta y obviamente la música reggae, pero no me gustaría acabar la primera parte sin que obviamente luego ella es más bajo perfil, no le gusta comentar y está así. No, a mí no me ponga, pero necesitamos que nos platiques tus comentarios sobre esta temática en general, desde lo histórico, filosófico y demás, no tanto así, sino más bien personal, hacia toda esta amalgama para cerrar, digamos, la primera parte de este podcast especial dedicado a, se puede decir como el eco al Día Internacional del Reggae. Yo aquí nada más ando de metichilla. Como dice Raz, todo esto es información pues que no encuentras fácilmente o que no está como muy a la mano, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte empieza la inquietud de escuchar ciertas canciones y de escuchar ciertos nombramientos muy seguido yo de, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué estoy escuchando? ¿Con qué me identifico, no? Entonces es cuando ya empieza uno a investigar, a leer, a buscar documentales y pues se va enterando de todo el trasfondo, ¿no? Entonces, pues sí, como nos enteramos de unas cosas que hablan muy políticamente, como de otra parte que habla muy espiritualmente, ¿no? Entonces, ya de ahí pues uno va tomando lo que quiere para su propio crecimiento y pues creo que es también lo interesante del movimiento, no precisamente como Rastafari, sino de lo que estamos tratando de hacer nosotros también, ¿no? De presentar pues la información desde lo que va contando Fabián, desde cómo va complementándolo el RAS y pues cómo ya lo va tomando cada oyente, de acuerdo a lo que le gusta escuchar, el subgénero del reggae que le encante y lo que quiera transmitir de mensaje, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí, para mí empezó esa inquietud y es como he ido entendiendo y sigo aprendiendo porque es muchísima información. Entonces, pero está muy interesante y cada vez te vas picando más y quieres saber más y vas escuchando otras cosas, otras canciones y pues investigar y todo es ya como pues motivación propia, ¿no? De que uno quiera de verdad aprender y conocer para pues difundir bien el mensaje, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Es bastante interesante el tema y si les parece, vamos a cerrar el primer bloque, la primera parte de este podcast para seguir con una segunda parte donde me gustaría ahondar en otros temas que sí, obviamente seguirá siendo todo este contexto que tiene que ver el reggae o la cultura rasta, pero con temas entre lo político y lo espiritual, entre otras cosas ahí bastante interesantes que vamos a tener. Así que chequen la segunda parte, nos despedimos de esta primera.